Parte 3. Jesús y el perdón. Yo fui un hombre que recordó al Espíritu y su conocimiento. Como hombre no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino corregir el error de raíz. Capítulo 3, epígrafe 4, 734. Me es difícil no hablar de un curso de milagros y el perdón que éste propone sin mencionar de la forma más elemental posible al artífice de estas enseñanzas universales, Jesús. El Jesús histórico, el hombre de la aldea de Nazaret, que fue apresado, torturado y crucificado en manos de sus detractores, no hizo otra cosa que amar y perdonar en su corto paso por el mundo. Son ampliamente conocidos sus prodigios, sus curaciones espontáneas y súbitas, sus desafíos a las leyes físicas y a la religión de su tiempo y de su sociedad, incluso a los usos y costumbres de las sociedades entre las que habitó. Es bien sabido lo de su concepción inusual, su nacimiento, niñez, juventud, etapa de predicación y su muerte y resurrección, vertidas en textos, tanto canónicos como apócrifos, además de sus supuestos dichos y parábolas que se habrán comunicado de boca en boca. Hasta ahora nadie ha podido demostrar la veracidad de dichas situaciones y tampoco su falsedad. A pesar de ello, existe un común denominador en todas ellas que determina el que toda una era se divida en antes de su llegada al mundo y después de su desaparición física de él. Este común denominador es, según mi apreciación, la enseñanza de amor perfecto aprendida de la relación de comunión con su Padre, la enseñanza de perdón que de ella emana y que deja al mundo para que por ellas se rija. Existen muchos pasajes en textos, tanto canónicos como apócrifos, en donde podemos leer que no existe un límite en su capacidad de amar perfectamente, y no existe algo o alguien que no pueda y no deba ser perdonado. Sin embargo, todo lo atribuido a él procede de los recuerdos y de las anécdotas de los hombres que le rodearon y de otros que ni siquiera le conocieron, por lo que a la luz de la no dualidad pura podemos pensar que sigue siendo enseñanza dualista, de amor y de miedo, de bien y de mal, de luz y de sombra, de hombre y de divinidad. Por lo tanto, en el contexto de un curso de milagros, no se habla del Jesús histórico, no se habla de la persona. En octubre de 1965, Helen Schucman empezó a transcribir lo que llegaba a su mente a manera de dictado interno, así lo describió ella, y que posteriormente se conociera en el mundo como un curso de milagros. Los pensamientos que le llegaban lo transmitía lo que ella nombró como la voz que en los primeros meses del dictado se identificó a sí mismo como Jesús, la mente de él. Se piensa que al ser ella judía difícilmente podría haber elegido de manera consciente esta figura para permitirse escribir mensajes precisamente de él, por lo que los estudiantes del curso comprendemos que es la mente del Hijo de Dios, del Cristo que se encuentra fuera del sueño y que es perfectamente una con el amor de Dios, quien se abre paso a través del filtro mental de ego en Helen Schucman, cuya voluntad tuvo que hacerlo a un lado. Se presenta como Jesús por ser él un símbolo universal del amor perfecto y sin ego. Otra de las razones por las que se presenta como Jesús, según el Dr. Wapnick, es para llevar a la mente al perdón de todos los símbolos religiosos cristianos con los que la humanidad ha tenido algún tipo de resentimiento, incluyendo por supuesto al mismo Jesús. Helen, durante muchos años de su vida, buscó afanosamente la espiritualidad, indagando en varias religiones. Al no encontrar lo que buscaba, se declara abiertamente atea y su ambivalencia con la figura simbólica de Jesús que le hablaba fue siempre muy manifiesta en los primeros años de la recepción del dictado del curso. Al final de transcribir ella se reconcilia con él, que no es otra cosa que reconciliarse con el amor mismo dentro de ella.
y admite su profundo amor por Jesús, en quien haya verdadero consuelo. Hasta el último día de su vida guardó un dije del Espíritu Santo en forma de paloma que adquirió en una tienda de Nueva York y que portó durante años. En su casa, después de su deceso, se encontraron imágenes de la Virgen María, así como varios rosarios para rezar. Los símbolos religiosos católicos siempre le llamaron profundamente la atención. Ella hizo a un lado su ego recalcitrante para permitir que el amor en voz de Jesús le hablara, nos hablara. En su curso, Jesús resignifica muchos conceptos cristianos e ideas atribuidas a él, tratándolas desde su aspecto psicológico o puramente mental. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión están haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. Texto 2, epígrafe 5, 16, 3, 4. En el contexto de un curso de milagros, Jesús es el símbolo del Hijo de Dios que nunca ha perdido su verdadera identidad como Cristo. Es la mente que ha despertado del sueño de separación y nuevamente en nuestros tiempos viene a mostrar el camino de salida, el perdón. Jesús no cree en los enemigos como para perdonarles, pero sí sabe que lo que debemos perdonar es nuestra creencia de que estamos separados de Dios y de que nuestro hermano, que lo percibimos diferente a nosotros y por lo tanto creemos que puede ser nuestro enemigo. Él nos enseña que nadie nos hace daño salvo nuestros propios pensamientos. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Lección 26 de la parte 1. Jesús sabe que somos iguales y que lo único que Él no tiene y nosotros sí por ahora es ego. Él ya lo trascendió. Nos está pidiendo que pensemos igual que Él para que seamos maestros de igual calibre, pues es lo que necesita de nosotros mientras parezca que seguimos habitando este mundo que necesita perdón y milagros, a lo que Él hace los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a ellos y los obren aquellos que están dispuestos, puesto que nunca se equivoca al elegir a sus canales de comunicación. Con voz firme pero amorosa nos enseña a desaprender lo que aprendimos del mundo, como por ejemplo la dualidad de sus religiones que nos dieron el mensaje de que podía ser posible que Dios mismo nos indujera a pecar. Por eso le pedíamos que no nos dejara caer en aquello que no queríamos en verdad hacer. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Capítulo 1, epígrafe 3, 4, 7. Nos habla acerca del verdadero problema de nuestras relaciones, el especialismo, el que existe solo en la mente que acepta la separación, tiene cada vez más pensamientos tan densos que fabrican un cuerpo para percibir y la mente olvida su identidad real. Aparece el yo falso que interactúa con otros yoes falsos y que entran en conflicto porque se amenazan unos a otros en aras de conservar su identidad, o mejor dicho, su forma de percibirse. De esta manera surgen las guerras y otros aparentes grandes conflictos en las historias de los yoes, aniquilar al otro que nos amenaza. Jesús nos ofrece ante esta aparente problemática otra ilusión más, ofrece la única ilusión que deshace todas las demás, el perdón. Es una ilusión más porque se usa en el mundo y es para el mundo. Allí donde parece haber separación, la unión es lo conveniente porque disuelve la idea de yoes separados. Los refranes, uno para todos y todos para uno, y la unión hacia la fuerza no son fortuitos. El más santo de todos los lugares en la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Capítulo 26, epígrafe 9, 6. En un curso de milagros, Jesús nos enseña a sanar nuestras relaciones
uniéndonos a nuestro hermano. Podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nos unimos a Él. Reconocemos en nosotros su perfección e inocencia. Le conocemos verdaderamente. Ya no le vemos como alguien diferente y separado de nosotros, pues encontramos que nosotros también somos perfectos e inocentes. Nos dice Jesús al respecto que solamente lo que se conoce verdaderamente se puede amar, pues el conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Texto 3 Epígrafe 587. O sea que conocimiento y amor son lo mismo. Jesús se dice nuestro hermano, el mayor, por su experiencia. Podemos obedecerle por su mayor sabiduría. Podemos amarle porque es el aspecto verdaderamente amoroso de nosotros. Y como recalca su igualdad con nosotros, nos dice que la reverencia hacia Él no es reacción apropiada de parte nuestra, porque eso implicaría desigualdad. La única desigualdad que podría existir entre Él y nosotros estribaría en el tiempo, y como vimos anteriormente, el tiempo no existe. Por ello es que Jesús está a cargo de toda la filiación, de la que forma parte. En ningún sentido nos abandona, y como nos lo recuerda en la práctica de la lección 70, si te sirve imaginar que te doy mi mano y te ayudo a atravesar las nubes, utiliza esta idea, pues es verdad. Mas no olvidemos la metafísica que toca cada uno de los párrafos contenido en los capítulos del libro de Un Curso de Milagros. Cuando Jesús afirma que dentro de poco le veremos, no será por supuesto en su forma física, de la cual ya se despojó. Lo veremos porque su mente es la nuestra. Y cuando abandonemos la culpa mediante el perdón que Él nos enseña, regresaremos al recuerdo de la mente, donde Él mora siendo uno con nosotros. Nos reconoceremos como el Cristo, así es como le veremos. Dentro de poco me verás, pues yo no estoy oculto, porque tú te estés ocultando. ¿Es tan seguro que te despertaré como que me desperté a mí mismo? Porque desperté en ti. En mi resurrección radica tu liberación. Nuestra misión es escaparnos de la crucifixión, no de la redención. Confía en mí, pues yo no caminé solo, y caminaré contigo de la misma manera en que nuestro Padre caminó conmigo. ¿No sabías que caminé con Él en paz? ¿Y no significa eso que la paz nos acompaña durante toda la jornada? Texto 12, epígrafe 2, 727. Regresaremos al recuerdo de esa mente, porque cuando Él resucitó, estábamos allí con Él, en la misma mente, y lo hemos olvidado. Su resurrección es la nuestra. Resurrección es renacer al ser, recordar nuestro ser, recordar nuestra realidad, redespertar. La resurrección ya se ha consumado, y se ha consumado en nuestra mente. Dios no podría ser totalidad si le faltara su Hijo. Él puede sanar nuestra mente, hacernos recordar el amor, porque nos conoce. El ser desde el que Él nos llama no es sino nuestro propio ser. Cuando dije estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación, y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Capítulo 7, epígrafe 3, 179. Grande, hermosa e impactante fue la sorpresa para una Helen Schumann con ego muy exaltado la mayor parte del tiempo y una animosidad reacia a la empatía y a la lágrima fácil como respuesta a muchas situaciones cotidianas. Cuando una mañana llega a la oficina contigua a la suya en el Centro Médico Presbiteriano de Columbia, la que ocupaba William Telford, su jefe de departamento y compañero de trabajo en dicha institución, y conjuntamente su compañero en el trabajo de recepción y transcripción del dictado del curso, y verdaderamente conmocionada, le muestra la recepción del dictado de la noche anterior, entregándole su libreta de taquigrafía donde anotaba el dictado de Jesús, al mismo tiempo que le hacía el comentario a William de que no estaba segura que éste
refiriéndose a Jesús, le hubiera dictado lo que ella creía que le había dictado, pensando que iba a pillar a la voz del dictado en una mentira y lo iba a desenmascarar y a probar que quien le dictaba no era quien decía ser. William toma la libreta y quedó pasmado ante lo que lee, y luego de unos segundos de silencio sepulcral, lee en voz alta. Voltea a ver a Helen, quien para entonces está llorando como una Magdalena, y dice: sí, es lo que parece ser una versión renovada que Jesús hace de su oración en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones, en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad, y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Capítulo 16, epígrafe 7, 12.2.7. Helen y William lloraron juntos. Sin duda se estaba sanando su relación especial, aunque fuera de manera temporal. Los 3 pasos del perdón. Pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. Lección 198, 2.10 de la parte 1. Wapnick o el curso. Entre la gran mayoría de estudiantes del curso existe la creencia equivocada de pensar que fue el Dr. Kenneth Wapnick el que descubre la temática de los 3 pasos del perdón. Él solo le atribuye ese nombre al proceso y habla extensa y magistralmente de él. Sin embargo, estos 3 pasos vienen perfectamente explicados y descritos en el libro de Un curso de milagros, más concretamente en la lección 23 del libro de ejercicios. Usualmente comento en mis grupos de estudios que el perdón es sencillo porque su proceso en la mente es muy simple. Consta solo de 3 pasos y el último de ellos ni siquiera requiere de nuestra cooperación. Lo lleva a cabo nuestro maestro interno. Según mi comprensión procedente de la práctica de este entrenamiento, es que antes de acceder a los pasos para perdonar, hay un requisito que cumplir, o mejor dicho, una lección del Espíritu Santo que podemos aprender. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Capítulo 6, epígrafe 5, C. Mantener la mente alerta es básico para todo estudiante del curso, que esté dispuesto a practicar impecablemente cualquiera de las herramientas que éste ofrece, porque todas ellas tienen que ver con la herramienta que es piedra angular en él, el perdón, la llave de la felicidad. A mantenerse alerta también se le llama ser o estar presente, ser o estar consciente. El doctor Wapnick le llama a la mente consciente o alerta el observador o el tomador de decisiones. Yo le llamo el elector o simplemente ser consciente. Si no somos conscientes de cómo nos estamos sintiendo ante algo que percibimos y no somos conscientes de que habitual y constantemente no nos estamos sintiendo en paz, ¿cómo podríamos ser capaces de elegir cambiar de mentalidad ante ello? Ser conscientes es darse cuenta. Y si no nos damos cuenta de que un estado de no paz es un estado que ya no queremos seguir manteniendo, no podríamos tener la capacidad de elegir la paz y la felicidad. No recordamos, sin embargo, hemos elegido de antemano al ego en nuestra creencia de separación y hemos hecho un acuerdo con él de que nos enseñe su sistema de pensamiento, su dinámica. Si no somos conscientes de eso, ¿cómo podríamos hacer una nueva elección de cambio de mentalidad o de maestro? En el curso se nos recuerda: en toda dificultad, disgusto o confusión, Cristo te llama y te dice con ternura: hermano mío, elige de nuevo. Capítulo 31, epígrafe 8.3.2.
Pienso que uno de los objetivos del curso para con sus estudiantes, del que implícitamente se habla en su contexto, es que regresemos a la parte de nuestra mente donde somos conscientes, pues en ella reside el enorme poder del libre albedrío, del poder de elegir. Dicho objetivo se cumple a cabalidad con la práctica del entrenamiento. Daré un ejemplo para aclarar el tema de ser conscientes. Hace unos años inicié el estudio del curso con un grupo. Iríamos en algunas de las primeras 50 lecciones, no recuerdo exactamente, cuando un estudiante del grupo dijo en alguna de las sesiones de estudio que ahora que estamos estudiando el curso me doy cuenta de que estoy muy enojado. Escuché atentamente todo lo que tuvo que decir y al final le aplaudí y le dije que lo felicitaba, pues estaba frente a algo grandioso en él. Todos en el grupo, incluyendo a este hombre, se mostraron asombrados de mi felicitación, pensando que yo lo felicitaba por encontrarse enojado, ya que su intención era mostrar que por causa del estudio del entrenamiento mental, que solo te puede conducir a la paz y a la felicidad, él pudiese encontrarse sin ellas. Continué diciendo que él no estaba enojado por causa de estudiar un curso de milagros, que él ya estaba enojado desde antes, que muy probablemente había pasado muchos años de su vida manteniendo un enojo y no se había dado cuenta, por lo tanto, ahora tenía la capacidad de elegir la paz en lugar de su disgusto. Había llegado ese bendito momento que el otro maestro, el Espíritu Santo en nuestra mente, está esperando de sus estudiantes para llevarnos de regreso al conocimiento de la verdad que todos compartimos, darnos su guía y percepción correcta, y llevar ante la expiación el error original, la culpa que subyace a cualquier tipo de disgusto o lo que es lo mismo a la sensación de falta de paz. A continuación, el proceso de los 3 pasos del perdón, tal como están escritos en la lección 23. No estás atrapado en el mundo que ves porque su causa se puede cambiar. Este cambio requiere, en primer lugar, que se identifique la causa y luego, segundo lugar, que se abandone de modo que pueda ser reemplazada, tercer lugar. Los primeros 2 pasos de este proceso requieren tu cooperación. El paso final no. Tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al dar los 2 primeros pasos, comprobarás que esto es cierto. Lección 23, 526 de la parte 1. Identificar la causa y luego abandonarla en manos del espíritu es la función nuestra. El reemplazo o reinterpretación lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Casi simultáneamente que somos conscientes de que nuestra falta de paz procede de nuestra elección del ego como guía, estamos entrando al proceso de los 3 pasos tocando el primero, pues este dice que observemos la causa del problema y nos demos cuenta prácticamente que hemos elegido equivocadamente, pues no estamos en paz. Hemos elegido al ego como maestro de nuestras mentes y no hay excepciones en este punto. Debemos ser honestos para poder reconocer que esto es así. Debemos ser brutalmente honestos ahora que podríamos volver a perder nuestra conciencia y decantarnos nuevamente por el ego, pues tenemos el hábito de hacerlo. Podríamos pensar que está bien que nos sintamos paz de vez en cuando, o que está bien estar enojados de vez en cuando. Al fin y al cabo, somos humanos y no sé cuánta creencia mundana más, que a lo único que nos llevaría a que volviésemos a ocultar nuestro disgusto y por ende nuestra culpa. Sigámonos manteniendo alerta para que accedamos al segundo paso. En lo que hacemos del perdón un hábito, sugiero seguir los pasos de manera muy puntual y detallada, sin omitir nada de los juicios, interpretaciones y creencias que vamos a soltar. Estaremos entrando al segundo paso, eligiendo al Espíritu Santo, nuestro Maestro interno, entregando a Él nuestros juicios y diciendo algo como lo siguiente, que puede adecuarse
al sentirse de cada uno, usando las palabras que resuenen más con cada quien en nuestra mente. Espíritu Santo, te elijo a ti como mi maestro para que me acompañes a observar esto o a este hermano y sanes mi mente. Te entrego las interpretaciones, juicios, creencias, que hago al respecto de lo que observo o de este hermano para que lo lleves ante la expiación por mí. Usa mi entrega en favor de mi paz. Vengo con las manos vacías y la mente receptiva para aceptar tu percepción y tu guía. Juzga esto por mí. Hemos completado el segundo paso del proceso. De eso debemos estar seguros. No obstante, esto no nos asegura que podemos caer nuevamente en las garras del ego. Puede ser tan fácil en este punto soltar la vigilancia de la mente en favor de nuestra paz, que el ego responderá en nosotros, como suele hacer, con impaciencia y nuevos juicios. El ego o falso yo en nuestra mente podría decirnos que no pasa nada significativo, que no reconozcamos que seguimos sin paz, que el espíritu no se apura a tomar nuestro asunto y cambiar la situación en favor nuestro, que nuestro problema no se soluciona, o nos hace cuestionar si habremos perdonado correctamente, ya que quizás haya habido un error de nuestra parte. Con eso de que no somos buenos estudiantes ni practicantes del curso, e incluso nos hace cuestionar de si el mismo curso será eficaz. De esa manera nos apresuramos a tomar nuevamente el problema en nuestras manos para resolverlo más rápido y a como creemos que más nos conviene según nosotros. Eso nos sucede a todos o nos ha sucedido en algún momento de nuestra práctica. No pasa nada, no nos culpemos ahora por esto. No ser buenos estudiantes o practicantes y perdonarnos nos hace ser buenos estudiantes del curso. Siempre estamos aprendiendo. Ponemos, como nos dice Jesús en su material, nuestra pequeña dosis de buena voluntad para volver a estar alertas y elegimos de nuevo. Regresamos al primer paso cuantas veces sea necesario. El espíritu no tiene ninguna prisa ni nos está juzgando de la manera como nosotros lo hacemos. Él siempre nos dice: hermano mío, elige de nuevo. Llevaremos a cabo el segundo paso con confianza. El tercer paso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al espíritu en nosotros. Puede ser que no cumplamos siempre nuestra función dentro del plan que Dios tiene para nuestra salvación, pero el Espíritu Santo siempre cumple la suya. Él tomará nuestras interpretaciones y las reinterpretará. Tal es su función. Entraremos en silencio mental y llegará a nuestra mente los pensamientos rectos del Espíritu acerca de lo que ahora observamos con Él, ya sean situaciones o hermanos. Él sigue cumpliendo su función. No llegarán a nuestra mente imágenes, solo pensamientos rectos, amorosos, y si son plenamente aceptados por nosotros, darán como consecución la paz y la felicidad tan anheladas. Allí está el milagro. No llegarán imágenes nuevas o diferentes a las que habíamos percibido anteriormente, porque la visión espiritual está exenta de ellas, porque la naturaleza de la mente es abstracción total. Se nos dice en el curso, solo llegarán los pensamientos que pensamos con Dios, que son la paz, el amor, la dicha, el gozo y la verdad. Sencillamente la óptica pacífica y feliz de lo que sigue aconteciendo en el mundo perceptual. El espíritu ha tomado nuestros juicios e interpretaciones y se dispondrá a deshacerlos junto con la culpa que subyacía a ellos. Los llevará ante la expiación por nosotros, aunque finalmente Él mismo es la expiación. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Capítulo 1, epígrafe 1, 1 y 4. Cuando aceptamos plenamente su visión o interpretación recta, habremos aceptado la expiación para nosotros mismos, tal como dice el texto.
Habremos invertido nuestra mentalidad por otra diferente, renovada y pacífica. Habremos obrado un milagro, lo cual es solo eso, un cambio de percepción. No queremos convertirnos en paladines de la corrección de errores en otros ni en nosotros. No pensemos que porque nos hemos autoelegido como maestros de Dios tenemos la potestad de corregir a un hermano. Esa no es función nuestra. En la cita anterior del libro de texto, Jesús, o el Espíritu Santo en nosotros, nos dice que Él corregirá todos los errores que de otro modo nosotros no podríamos corregir. Si pudiéramos, ya lo habríamos hecho. Se han cumplido entonces los 3 pasos del perdón. Hemos perdonado al mundo. Ahora tenemos una percepción renovada del mundo. Eso es todo lo que debemos y podemos hacer en cualquier caso que observemos, y lo haremos así en nuestra mente, no en el mundo. A esto se refiere el curso cuando nos dice que no tenemos que hacer nada, pero estar dispuestos a cambiar de mentalidad es lo único que podemos hacer por nuestra cuenta, así como aceptar la expiación o deshacimiento de nuestros errores para nosotros mismos. En este momento no habrá nada en nuestra mente más que lo que siempre estuvo allí: la paz, la felicidad, el gozo de ser. Esto es lo que más nos conviene en cualquier caso, y esto es todo lo que en verdad anhelamos. Lo comprobaremos cuando llevemos a cabo este sencillo proceso. Son solo 2 pasos, por favor. El resto lo hace Él, porque nosotros no sabemos. Si supiéramos, seguramente ya lo habríamos podido hacer. Jesús nos dice que llegaremos a formar parte de la expiación y emprenderemos la gran cruzada para corregir errores. Cuando se haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar errores alguno en ti o en los demás, te unirás a la cruzada para corregirlos. Capítulo 1, epígrafe 3, 1, 5, 6. Nunca me parecerá suficiente decir que debemos recordar que lo único que se ha renovado es nuestra percepción. El mundo, muy probablemente, seguirá siendo como es o presentándose como se presenta, lo que me indica únicamente que deberemos seguir perdonando. ¿Para qué es el mundo si no? Por eso, un querido maestro y amigo Moss tan acertadamente dice: como viene, conviene. La expiación. La expiación fue un acto de amor. Capítulo 2, epígrafe 2, 4, 8. ¿Expiación es igual a perdón? Según mi comprensión, y entrego a la expiación cualquier error que yo pueda cometer al respecto, la expiación puede ser igual al perdón, en el sentido de que ambos recursos se encargan de corregir todos los errores perceptuales que hemos cometido en el pasado culposo, mas en teoría la expiación tiene un origen que no es nuestra mente egoica ni nuestra conciencia, y tiene una dinámica que nosotros no podemos llevar a cabo precisamente porque hemos olvidado el origen de la misma. En este mundo, todo lo que creamos saber acerca de su origen está equivocado, y por lo tanto su profundidad se escapará generalmente a lo que quisiéramos comprender acerca de ella. No obstante, no necesitamos comprender mucho o todo acerca de la expiación. Basta con que la aceptemos para nosotros mismos. Basta con llamarla, dice el curso, y llevar a cabo nuestro papel dentro de su plan. Nosotros tenemos un papel que desempeñar en el plan de la expiación, pero no somos quienes la llevamos a cabo. Quien está a cargo de ella es Jesús o el Espíritu Santo, quienes son lo mismo. Nosotros perdonamos o elegimos como maestro al Espíritu, le entregamos nuestra interpretación y aceptamos que se deshaga, y Él, la expiación, las deshace junto con la culpa a las que estaban ligadas. Expiar es deshacer. Comprendo que esto significaría que la mente regresa a su condición original de unidad con Dios, puesto que ya no hay culpa que la retenga en el cuerpo o en el mundo, o mejor dicho,
en la creencia de realidad de ellos. Algo así como un reseteo mental. Solo un instante basta para recordar la eternidad. El papel que desempeñemos en el plan de la expiación es que perdonemos, y perdonemos, y perdonemos, como si fuésemos engarzando cuentas para formar un collar únicamente. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación. Capítulo 1, epígrafe 1, 25.1. A modo didáctico, a menudo utilizo analogías para ejemplificar un concepto o tema del curso. Con respecto al anterior, les digo a los estudiantes lo siguiente. Imaginemos que tenemos nuestra casa sucia y con tanta basura que no hemos recogido que nos es incómodo vivir así. Estamos dispuestos a vivir más cómodamente y empezamos a poner toda la basura de la casa en contenedores para que posteriormente el servicio de limpia de la localidad se haga a cargo de llevar y deshacer esa basura. Nosotros solo seremos responsables de sacar la basura de nuestra casa, no la de la casa del vecino. Hay quien sabe deshacer la basura. Nosotros no debemos de tratar de corregir a otro o decirle cómo debe vivir sin que vea nuestra casa limpia. Esta es la que en algún momento podría darle el ejemplo. De alguna manera podríamos ser que todos los vecinos de la calle saquen su basura por la noche y la dejen en un contenedor fuera de su casa y por la mañana el camión de servicio de limpia la recogerá toda y la llevará a su destrucción final. Análogamente, la casa es nuestra mente. La basura en nuestra casa son nuestros juicios, interpretaciones y la culpa que los fundamenta, y con lo que no podemos vivir cómodamente y en paz, pues solo a nosotros nos dañan. Esos juicios o interpretaciones equivocadas son nuestros errores perceptuales. El servicio de limpia es el Espíritu Santo o la expiación que toman los juicios y la culpa que estamos entregando para llevarlos a su deshacimiento. Y eso ocurre casi a diario, pues sería imposible vivir entre tanta basura. Igualmente, el perdón debe ser a cada momento, pues no podríamos vivir en paz con tanto juicio dentro. La expiación se encarga de eso y solo debemos aceptar que deshaga nuestros errores y culpa. La expiación se instituyó simultáneamente a nuestra creencia de que era posible crear por nuestra cuenta y separarnos de Dios, y en ese mismo instante deshizo tal creencia, lo cual indica que la separación nunca ha sido real, pero nosotros seguimos atrapados en el sueño de esa creencia. De ahí nuestra verdadera necesidad de perdonar para darnos cuenta del sueño y de nuestra inmersión en él como un elemento más. Así habría cada vez menos culpa que proyectar. La expiación, de hecho, ha obrado desde el instante mismo en que el Hijo pareció querer tomar camino propio y andarlo con sus propios recursos, dejando así a un padre sin hijo y a un hijo sin padre. Si Dios no hubiese dado su respuesta eficaz, amorosa e inmediata ante la locura del deseo de su Hijo de ser especial, la separación sería real. Lo mismo sería en el cuerpo y el mundo lleno de problemas y caos. El Hijo habría triunfado en su locura y el Padre ya no sería Padre, pues ya no tendría su reino, y perdido al fin su amor, ya no sería nada. La expiación salvaguardó toda la creación. De no ser así, hubiésemos dejado de ser tal como Dios nos creó. Razón por la que considero la expiación el recurso de deshacimiento de ilusiones por excelencia. Su veracidad de la idea soy tal como Dios me creó significa que no has efectuado ningún cambio real en ti, ni que tampoco has cambiado el universo de manera que lo que Dios creó hubiese podido ser reemplazado por el miedo y la maldad por la aflicción y la muerte. Lección 110, 1.3 de la parte 1. La expiación, la respuesta de Dios, mantuvo la creación tal como es. A medida que el perdón se vuelve un hábito en nuestras vidas, ya que se vuelven
hábito, la paz y la felicidad que le suceden, es que empezamos a vislumbrar el verdadero plan de la expiación, el cual es hacer cortes en las escenas del guión que ya no son necesarias como medio de aprendizaje, para que el guión mismo se vaya enrollando desde el fin hasta el principio, donde todo pareció comenzar. Como si fuera un juego de mesa, el que regrese a la silla de inicio gana. Se termina el juego, se termina el sueño y el ganador sale de él. Y este retorna a su hogar todavía a descorrer un último velo de temor. Inmediatamente después, Dios da el último paso hacia su hijo para darle la bienvenida y llevarlo a que ocupe su lugar en unión con él. Se perderá entonces la conciencia y solo habrá unicidad. La expiación deshizo el juego. El perdón, al ser una ilusión, puede ser un arma de dos filos, porque si no seguimos alertas en favor de Dios, este puede ser usado por el ego para sus propósitos impíos. El ego también tiene su plan para nuestra salvación, y si no puede disuadirnos de perdonar, nos acompañará en el perdón para destruir. La expiación, al ser instituida por Dios y puesta en marcha por Jesús y o el Espíritu Santo, no es arma de doble filo y por lo tanto solo puede sanar. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. Capítulo 2, epígrafe 2.4.1. La expiación no toma de nosotros nada que realmente valoremos, sencillamente porque no podemos perder lo que nunca existió. Podemos hacer un compromiso total con ella, pues no podemos poner a su disposición solo una parte de nuestra mente, sino toda. Pues la expiación nos restituye todo nuestro ser, no solamente una parte de él. Esa es su garantía, que sana totalmente. La expiación, por lo tanto, es el amor de Dios que nos recuerda lo verdaderamente mansos e inocentes que somos. Con la llegada de la expiación, que vendrá con que solo la llamemos, sentido figurado de que solo la aceptemos, podremos concluir que todas las lecciones del Espíritu Santo son certeras y eficaces. ¿Preferiríamos mantenernos con una mente fragmentada ahora que podemos comprender un poco más la fragmentación? La expiación es el altavoz con que se llama a todos los fragmentos de la mente. Filiación, a reintegrarse como una sola mente, regresando a su creador. Así no es posible que entre el miedo. Con esa llamada, la mente retoma su función original, la que olvidó por un instante y que es crear. De aquí que el mundo, nuestra percepción errada de él, tenga una necesidad urgente de la expiación. La mente, que retorna a la unidad, aunque sea por un instante, puede reconocer ahora que es imposible que la separación haya ocurrido, gracias a la expiación. La expiación nos iguala con nuestro hermano y nos sitúa a ambos en el cielo. Basta simplemente con que emitamos una suave voz para llamarle y ella acuda a desvanecer nuestra sensación de carencia y desasosiego. El medio para llamarle es el perdón. Ella es la curación total de la mente que enloqueció creyendo ver enemigos en los molinos de viento. Cualquier parte, fragmento de mente, de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Capítulo 2, epígrafe 7.6.7. La expiación se lleva lo que nuestra pequeña razón reclama para mostrarnos su falta de valor. Veremos lo mucho que nos hacíamos daño con ello, aunque nos fascinara tanto como si estuviéramos encantando una cobra o caminando por brasas ardientes en un estado de éxtasis. Y de pronto, practicando o aceptando la expiación, nos encontraremos flotando suavemente como un loto en medio del fango, embelleciendo un paisaje de por sí desolado y sin vida. Despertaremos allí, en el oasis, dando agua al que camina por las dunas
y no seremos su espejismo, sino su realidad. Llamaremos a la expiación y ella vendrá con guirnaldas de azucenas en las manos. Sobre nuestro enemigo las pondrá y su aroma será el nuestro también. Le llamaremos por fin hermano. Caminaremos tomados de la mano como un solo ser, por un camino flanqueado de ángeles, indicándonos la dirección a seguir. Un anuncio dirá: escalera al cielo. Miraremos hacia atrás y veremos que no hemos dejado tras de nosotros más que una estela de luz. La expiación no es sino el camino de regreso a lo que nunca se había perdido. El padre nunca pudo haber dejado de amar a su hijo. Capítulo 12, Epígrafe 8, 889.